son palabras mínimas las que imitan, y son palabras nulas en la medida en que un acto humano puede ser nulo en la medida en que copian. Mis palabras, justamente por ser mías y además por la intención con que las voy a pronunciar, son palabras menores. Son palabras, pretenden ser palabras de comentario. De comentario a este último documento del Magisterio de la Iglesia a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el servicio de la autoridad y la obediencia. Mis palabras no pretenden, lo diré enseguida, ahorrarles la lectura del documento. En este caso, como en otros muchos, nada puede suplir el acercamiento directo, personal, al texto. Para reflexionarlo, para leerlo, estudiarlo, reflexionarlo, meditarlo, orarlo y tratar de convertirlo en experiencia viva. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica no ha procedido con prisas. Ayer el padre Eusebio nos hablaba de Luther, 4 años, y 4 años de los de ahora, porque alguien dijo al final del concilio que 5 años de los de ahora equivalen a un siglo de los de antes. Pues han tardado casi un siglo en elaborar este documento. Han escuchado muchísimas voces y han cumplido lo que él mismo propone como una clave definitiva de este tema, la escucha, el saber escuchar. No han tenido prisas. Y justamente por eso han podido hacer un documento muy breve y además claro, preciso y práctico. Ni el cardenal Rodé, ni Monseñor Martín, ni tampoco el padre Eusebio, ni los otros colaboradores tienen necesidad de refugiarse en la ingeniosa salida de Pascal en una de sus cartas provinciales cuando decía: lo he hecho tan largo porque no he tenido tiempo para hacerlo más breve. En aquellas mismas fechas, Baltasar Gracián decía: lo bueno y breve 2 veces bueno. Pues este documento tiene esta gran ventaja: es breve y es muy bueno, muy claro, muy sencillo, transparente, denso de contenido y enormemente práctico. Invitación e incitación. Mis palabras quieren ser solo una invitación respetuosa, como toda la invitación debe ser, una invitación delicada, como debe ser toda invitación, pero al mismo tiempo apremiante, que suponga un impulso, no un empujón, pero sí una atracción, como hace el imán, que lo empuja pero atrae, a acercarse a ese texto. Repito que ninguna de nuestras reflexiones, menos todavía las mías, pueden ahorrar, no diría el esfuerzo, sino el gozo de acercarse a este texto para dejarse iluminar por él, para estudiarlo a fondo, para convertirlo en vivencia desde la misma oración. Y empleo el sustantivo incitación. Me lo sugirió el sínodo en la propuesta 20. Saben ustedes que el sínodo condensó toda su doctrina en 55 propuestas, casi todas ellas amplias de contenido. Lo dividieron por párrafos para someterlo a votación hasta conseguir prácticamente la unanimidad en la aprobación de cada texto. Por eso, si alguien quiere saber lo que el sínodo dijo, que lea las 55 propuestas. En el sínodo se dijeron muchas cosas, como en el concilio, pero no todo lo asumió ni el concilio ni el sínodo. Pues bien, en la propuesta 20, hablando de la vida fraterna, dice: este sínodo quiere incitar a todos los religiosos y religiosas a que estudien, lean y estudien, estudiar es mucho más que leer, el documento Vida Fraterna en Comunidad. Y justamente esta es mi intención, el incitarles a la lectura meditada, reflexiva, orante de este texto que es precioso y que Dios, nuestro Padre, por medio de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica nos ofrece hoy para renovar toda nuestra vida. El modo de ejercer la autoridad y el modo de ejercer y de vivir adultamente la experiencia. Me encantó todo lo que nos dijo ayer Monseñor Gantín, y de un modo muy especial la reflexión sobre los destinatarios verdaderos de este documento. Son las personas adultas. Un gobierno adulto de personas adultas. No puede ser un gobierno adolescente de personas adultas, ni un gobierno adulto de personas adolescentes. Los adultos. Y esto es un enorme y al mismo tiempo un tremendo compromiso. Volveremos sobre ello enseguida. Incitarles a la lectura meditada, reflexiva, oral. Y eso lo quiero decir con palabras de Giovanni Papini, uno de mis autores preferidos. En el año 1941 escribió un libro titulado Mostra Personale, que ha sido traducido por Exposición Individual. En él tiene un breve artículo titulado ¿Cómo leo yo? Y dice que hay libros que hay que leer a la manera china, comenzando por el final. Que él muchas veces comenzaba leyendo las notas y por lo que encontraba en las notas imaginaba lo que había en la parte superior. Pero que en todo caso los libros importantes, interesantes, aquellos que hay que leer, y no solo libros, documentos, por la fuerza de las cosas o por el interés que tienen, hay que leerlos a mano armada. Y él decía, en 1941, que la mejor arma para leer un libro o un documento eran aquellos lápices hexagonales de tronco de madera, de una punta azul y otra verde, y con ellos herir despiadadamente el texto, o bien en los márgenes, que son la parte más vulnerable del libro, o bien con trazos que subrayan violentamente las ideas y las afirmaciones principales, a veces con admiraciones insidiosas, a veces, según los casos, con interrogaciones de abierta desaprobación. Dice que no todo libro ni todo documento merece este tratamiento guerrero, pero sí aquellos que hay que leer necesariamente porque tocan de cerca nuestra vida. Si yo hubiera conocido los modernos rotuladores, transparentes, etc., pues no hablaría de ese lápiz de tronco hexagonal, ¿no? Yo he leído el documento a mano armada. Después tiene la gran ventaja de que una vez subrayadas las ideas principales o las palabras más fundamentales, con solo mirarlo se le clava a uno de verdad. Una gran ventaja del documento, a mi modo de ver, es el método descriptivo que emplea en numerosas ocasiones, por lo menos en 4 números distintos. Método descriptivo. Yo lo empleo mucho en mis clases y creo que resulta altamente pedagógico. Se puede estar hablando detenida y ampliamente sobre un tema y no saber lo que se ha dicho. Y los alumnos salir de clase sin haberse enterado casi de nada. El método descriptivo es ir dando pinceladas, pero no justapuestas y superpuestas, sino convergentes. Pinceladas que pueden parecer incluso hasta sinónimas, pero que cada una añade al anterior algo. Por eso no es mera reiteración de lo mismo. Es decir lo mismo de distinta manera, no decir lo mismo del mismo modo, sino lo mismo de manera distinta, y entonces se asimila. Al final de esa descripción tenemos un cuadro espléndido, un cuadro perfectamente comprensible. En esta parte primera, que es sobre la que se me ha mandado reflexionar en alto, decir en alto lo que me he dicho en muchas horas de reflexión, de silencio, de oración a mí mismo, y lo digo en alto porque me han pedido que hable. Tenemos el número 13 y el número 14. Dos métodos descriptivos, 2 descripciones espléndidas. Se pueden convertir perfectamente en un vademecum. Se puede convertir en un proyecto auténtico, de modo de ejercer evangélicamente la autoridad. Tiene no solo los títulos, sino unos comentarios bellísimos, certeros,
enormemente prácticos. Las ideas claras son las más prácticas del universo. Decía Chesterton que no hay nada tan práctico como una buena teoría, y que la teología es más práctica que la química, porque se puede vivir sin saber fórmulas químicas o sin saber geografía o historia, pero no se puede vivir sin tener un sentido de las cosas, el último sentido de la misma vida, y eso nos lo ofrece la teología. En el número 13 se habla de algunas prioridades, no lo quiere decir todo, pero dice lo más importante, algunas prioridades en el servicio de la autoridad, y señala nada menos que 7. Un auténtico programa de ejercicio evangélico de la autoridad cristiana. Y en el número 14, recogiendo sobre todo la doctrina del Código, que los cánones 618 y 619 nos ofrecen también un panorama espléndido, habla del servicio de la autoridad a la luz de las normas eclesiales. No son simplemente normas, es doctrina expresada también jurídicamente. Quiero recordar cómo el 7 de octubre de 1967 se celebraba el Sínodo de los Obispos para iniciar la renovación del Código de Derecho Canónico, que hasta entonces, con ligeras variantes o cambios o modificaciones parciales, estaba vigente desde 1917. El 7 de octubre justamente del 67 se inicia ese sínodo hablando de los principios, de los criterios que debería regir todo el proceso de renovación del Código de Derecho Canónico. Tampoco tuvieron prisa, Se promulgó el 25 de enero de 1983. Se recibieron más de 20.000 sugerencias, advertencias. Pues bien, uno de esos criterios, antes de elaborar el código, era este. No se den preceptos donde basten consejos. No se impongan mandatos donde basten reflexiones doctrinales. Es un cambio de tesitura en el modo de entender el gobierno. Da razones para hacer las cosas. Naturalmente, también razones evangélicas, y por supuesto, evangélicas, pero razones. Es muy fácil dar mandatos y no dar motivos para vivirlo. Se forma cuando se dan razones y cuando la persona asume las razones por las que hay que hacer las cosas. Yo suelo repetir que las cosas no hay que hacerlas porque están mandadas. Suelen estar mandadas porque hay que hacerlas. Pero entonces hay que descubrir, hay que saber cuáles son los motivos y las razones para hacer las cosas. A mí me da vergüenza, ajena pero vergüenza, cuando se remite uno simplemente a que está mandado, a que siempre se ha hecho así. Eso no es ninguna razón. Y si alguien es superior o es formador, tiene que saber dar razón de la propia esperanza. Y no puede decir, siempre se hizo así. Yo quiero pensar muy bien de mis mayores. Cuando hicieron las cosas, por algo sería. Pero para hacerlas yo tengo que saberlo. Tengo que saber por qué hacer las cosas. Pablo VI, ayer les citaba en el documento, Eclesiastés 6 de agosto de 1966, dirá, debe desaparecer de los libros y de la vida todo lo anticuado. Si hubiera dicho simplemente esto, no hubiera dicho nada. Porque ahí está el problema, ¿qué es lo anticuado? Pero a ver si esta expresión de Pablo VI, que tenía una precisión admirable en su lenguaje escrito y hablado, a ver si le sobra o le falta algo. Debe considerarse anticuado todo aquello que, habiendo perdido su significación y su fuerza, hoy no ayuda positivamente, aunque haya ayudado en épocas pasadas. Para ser fieles a vuestros fundadores, más de una vez tendréis que cambiar hasta la letra de vuestros fundadores para poder decir lo que ellos de verdad quisieron decir. Método descriptivo. También en la parte segunda hay un número espléndido, el número 20, que es papel de la autoridad en el crecimiento de la comunidad. Todo un programa de vida. Todo un programa de vida personal y comunitaria. Basta con tener en cuenta esos epígrafes, que son 7 también, 7, señalados por orden alfabético, y también la parte cuarta, hablando sobre la oración, la parte tercera, no me corresponde a mí hablar de estas dos, habla de autoridad y misión, y describe en el número 25, otra vez, con 6 epígrafes,
cuál es la relación entre autoridad y misión, de manera que este método descriptivo a mí me parece muy acertado, muy certero y muy práctico, ¿no? El índice del contenido de la parte primera lo tienen ahí señalado. Los títulos son verdaderamente significativos, ¿no? Prometen lo que van a dar, ¿eh? Y después el contenido responde a lo prometido, no defrauda. Por eso, una vez leído, solo recordar los títulos ya tiene uno ha captado lo más esencial de él. Yo ahora quisiera, simplemente con esta invitación e incitación a acercarse personalmente al texto reiteradamente, para leerlo, para estudiarlo, para tratar de asimilarlo y en orden a convertirlo en vida propia, señalar unas cuantas claves, palabras o expresiones clave, fundamentales, en torno a las cuales está elaborado el documento entero. Corrijo la frase. No es que primero se hayan tenido estas claves y después se ha acomodado y se ha redactado un texto. No, esas claves brotan del texto una vez hecho, como fruto maduro. Se ha ido reflexionando, se ha escuchado el espíritu, se han escuchado, como decía antes, tantas voces, en orden a dejarse iluminar por el espíritu a través de todas esas mediaciones, y ha resultado un texto denso de contenido y, como digo, enormemente práctico. Pero una vez elaborado, uno descubre que hay unos denominadores comunes, hay unas claves hermenéuticas de interpretación y de contenido que recorren todo el texto. Y teniendo en cuenta estas claves, se puede leer, podemos leer todo el texto en clave de búsqueda. Es hasta el mismo título. Facem tuam Domine requiem, buscaré, Señor, tu rostro, buscar. Vamos a leer todo el texto en clave de escucha. Y verán cómo se iluminan todos los quehaceres, tanto de la autoridad cristiana como de la obediencia cristiana, como de los demás elementos de la vida consagrada. Vamos a leer todo el texto, pero en clave de servicio. Otra gran palabra que se repite. Es interesante la estadística. Iba a decir, me he tomado la molestia, pero para mí no ha sido molestia, de ir recorriendo todo el documento para ver el número de veces que se emplean las palabras más importantes. Y haré alusión a ese número. No para que lo aprendan, sino porque al haberlo descubierto, pues lo sé. Bien, iniciamos, ahí tienen una serie de búsquedas, de claves de toda la instrucción, aunque yo me voy a fijar predominantemente en la parte primera, que es la que se me ha encomendado. Búsqueda, buscar, escucha, escuchar, servicio, servir, etc. Bien, iniciamos por la primera. Búsqueda, buscar. Aparece 46 veces en el documento. Son muchas, desde el mismo título. La vida consagrada, testimonio de la búsqueda de Dios. Es el título del número primero. Testimonio de la búsqueda de Dios. No quiere decir que esto sea exclusivo de los religiosos. Veremos cómo todo ser humano, varón o mujer, por su misma naturaleza es un buscador de Dios. ¿Lo sepa o no? Porque es buscador de sentido, es oteador de horizontes infinitos. El ser humano, en su bipolaridad, varón o mujer, es un ser abierto al misterio. Esta apertura al misterio le constituye, le define. Si se cierra en sí mismo, se destruye en cuanto persona. Buscaré, Señor, tu rostro es el lema y el tema que preside y que acompaña todo el documento. Decía que la persona humana, por su misma naturaleza, es buscadora de Dios, aunque no lo sepa. Santo Tomás de Aquino, poco sospechoso de poesía, decía que cuando la persona humana busca su propia perfección, aunque lo haga de forma inconsciente, en el fondo último está buscando a Dios. Y por eso, cuando reconoce que Dios es su última y definitiva perfección, su último y definitivo sentido, entonces realiza plenamente su condición verdaderamente humana. Busca al Señor tu Dios y le encontrarás. Pero hay que buscarlo, como dice el documento, apasionadamente. Hay que buscarlo con sinceridad. Esta es una gran palabra que se repite también incansablemente a lo largo de todo el documento.
concepto, sinceridad. Ser sincero con los demás no suele ser muy difícil. Lo verdaderamente difícil es ser sincero con uno mismo. Llamar a las cosas por su nombre. Decía Amado Nervo, el poeta mexicano, que habría una revolución universal con el simple hecho de llamar a las cosas por su nombre. Hoy estamos sufriendo de una manera especialísima en la sociedad, pero también dentro de la vida religiosa, una tergiversación de ideas, de palabras. La corrupción de la política, dijo un político español del siglo XIX, comienza siempre con la corrupción del lenguaje. Y tenemos ejemplos de maestros en la corrupción del lenguaje. Y no es partidario del progreso, y no es partidario de la libertad, y no es partidario, pues, del amor o de la vida, pero aquí llamamos con esos nombres evangélicos. Bautizamos realidades de contrabando con nombres cristianos. También en la vida religiosa sucede en gran medida. Yo he dicho con dolor de corazón que estamos sufriendo no solo tergiversación del lenguaje, sino secuestro del lenguaje. Estamos viviendo en gran medida la experiencia dolorosa de la Torre de Babel, que consiste en hablar idiomas distintos empleando las mismas palabras. Hablar idiomas distintos empleando palabras distintas no es nada peligroso. Basta con que tú aprendas mi palabra y yo la tuya y hablamos el mismo lenguaje. No, lo grave es que tú y yo empleamos las mismas palabras, las mismas frases hechas. Pero después las entendemos no solo de manera distinta. Esto es legítimo y funda un legítimo pluralismo. Pero estamos de acuerdo en el contenido fundamental. Las empleamos con sentidos contradictorios. San Agustín decía que las palabras tienen alma y cuerpo. Que el cuerpo viene a ser el sonido y el alma es el sentido. Podemos continuar la comparación y decir que a veces en un mismo cuerpo habitan almas gemelas, almas afines, almas cercanas y almas enemigas, contradictorias. Todos empleamos las mismas expresiones, renovación, pero ¿qué entendemos por renovación? Comunión. Hemos aprendido a decirlo hasta en griego, o en ironía. ¿Pero qué entendemos después? Expresiones, ¿quién no es partidario de la pobreza evangélica? ¿Pero quién no es partidario? Pero si después lo confundo con economía, y lo mismo la obediencia, si lo entiendo como ciega sumisión, no he malentendido. La autoridad, hemos aprendido a llamarla diaconía, incluso lo hemos sabido traducir, servicio humilde de amor, pero muchas veces es paternalismo, maternalismo, como habla el documento, o bien intento de dominio o autoritarismo. ¿Pero qué es eso? Confusión lamentable de conceptos. ¿Quién nos liberará de la Torre de Babel? ¿Quién nos liberará? Jesús, si no hay más. Vamos tú y yo a Jesús a ver si por pobreza evangélica se puede entender simplemente economía. Creemos que no. A ver si comunión puede ser pensar yo como tú o tú como yo. No, tú y yo como Jesús. Todos como Él y con Él. A ver si desde Jesús la vida comunitaria puede entenderse como estar tú conmigo y yo contigo, ¿no? Tú con Él y yo con Él, como una unión de todos. ¿Quién nos liberará de la Torre de Babel? Jesús, volvamos a Él. Cumplamos lo que dice el profeta Malaquías. Habla del Mesías y que entrará en el templo como lejía de lavandero y fuego de fundidor. Hay que someterlo todo al fuego de Jesús, a la lejía de Jesús, a ver si resiste. Y hay muchas de nuestras costumbres que se queman irremediablemente. Pero el fuego de Jesús no quema nada auténtico, quema las falsificaciones. No habrá ser metal precioso, el esprisol, pero quema la ganga, el carbón, la escoria. Someterlo todo al fuego de Jesús nos liberará de esa Torre de Babel. Buscar, buscar a Dios es la gran meta, es el gran anhelo consciente e inconsciente de la persona humana. Pero el documento hace muy bien preguntas. ¿Qué busco? ¿Qué busco? Mi realización. Pero si mi realización, según el plan de Dios, es que me parezca a Jesús de verdad, que tenga las mismas actitudes vitales de Jesús,
El hombre perfecto, y solo quien sigue a Jesús, hombre perfecto, a sí mismo se realiza. Es otra de las claves en la primacía de la persona, pero no lo confundamos con un mero individuo. ¿Quién nos liberará de esos extremos? Ayer nos lo decía Monseñor, el comunitarismo nivelador o el individualismo disgregante, como dice Vida Fraterna en Comunidad número 39. La comunidad dista tanto del comunitarismo nivelador como del individualismo disgregante. Joan Chittister, que tiene un estilo muchas veces provocativo, a propósito, que muchas veces quema porque sus palabras llevan con frecuencia fuego. Hay que decirlo también honradamente, por lo menos desde mi punto de vista. La persona merece siempre respeto, pero a veces lo que uno dice no merece aprobación. Tiene afirmaciones, yo creo que injustas, pero tiene otras cosas bellísimas. No se puede leer sus libros sin quemar. Insisto que tiene afirmaciones provocadoras, y por eso a veces queman y duelen, pero otras son claramente injustas. Cuando dice así ingenuamente, no sé si ingenuamente, no sabemos cómo será la vida religiosa, vida consagrada del futuro, pero una cosa sí que sabemos, que todo lo anterior no fue verdad. Eso no se puede decir. No se puede decir honradamente. Y hay que reconocerlo, que aunque tiene cosas bellísimas, tiene cosas que no son admisibles en lógica, diría que elemental. Nunca ha habido otra razón fundamental para hacerse religioso que buscar a Dios. Y si alguien no busca a Dios, sobra en la vida religiosa. Tiene cosas bellísimas en su libro El fuego en estas cenizas, ¿no? Yo creo que la vida consagrada tiene que tener siempre una cierta anormalidad. Intentaros bien esta palabra. Normal en este caso, y anormal por consiguiente, no quiere decir corriente, ordinario. Es distinto de lo ordinario y distinto de lo corriente. Y por eso se tiene que presentarse como algo con una cierta anormalidad. Porque no vivimos las circunstancias ordinarias de la vida. Como nos dirá Lumen Gentium 31, hablando del seglar, dice que vive las circunstancias ordinarias. Un sacerdote no vive las circunstancias ordinarias de la vida, porque no funda una familia. Entonces, su celibato, su virginidad, implica su ministerio para revivir, actualizar, hacer visible el ministerio de Jesús, implica una distinción teológica que lleva consigo necesariamente también una distinción sociológica. No confundamos los términos. Habrá que ir disminuyendo las separaciones exclusivamente sociológicas, pero habrá que mantener aquellas que brotan de la distinción teológica, ¿no? Lo mismo la vida consagrada, el hecho de haber hecho un voto de virginidad, no me permite vivir como cualquiera. Y no me permite asistir a los mismos espectáculos y llevar un ritmo de vida como cualquier otro. Pero ¿qué malo hay en ello? Si es que no se trata de malo, tampoco es malo el matrimonio. Pero hay un estilo de vida en respuesta a una vocación, como un carisma, en respuesta al designio amoroso del Padre, que lleva consigo unas exigencias teológicas que se traducen también necesariamente en exigencias y en separaciones sociológicas. Cuando pierde esta normalidad, cuando digamos que se domestica, pierde su mordiente y deja de ser indudablemente atractivo, ¿no? René Guayón, el organizador de los Hermanitos y Hermanitas de Jesús, ya hace muchos años dijo: el religioso y la religiosa puede ceder a una de las más graves tentaciones. Mis hermanos y hermanas, yo creo que las tentaciones más peligrosas no son las tentaciones catalogadas. Las tentaciones catalogadas las vemos venir. Y por eso tomamos precauciones frente a ellas. Las tentaciones más peligrosas son las que no figuran en la lista de nuestras tentaciones. Entonces podemos caer de bruces en ellas y sin caer en la cuenta. El religioso y la religiosa puede ceder a la más grave de las tentaciones, que es querer justificar su vida por lo que no es esencial a su vida, sino por algo marginal, como queriendo disculparse
ante un mundo que no cree, o donde la mayoría no cree en Dios, queriendo disculparse del género de vida, como diciendo, mirad, es que nosotros hacemos tantas cosas y hacemos esto. La vida religiosa en su justificación última, no la encuentra en las cosas que hacen, en los servicios que prestan. Y será siempre escandalosa, y será siempre incomprensible para el hombre que no cree. Pero podrá ser justamente por eso un interrogante, algo que le interpele de verdad. Cuando vea hombres y mujeres hechos y derechos, plenamente realizados, maduras y por consiguiente fundamentalmente felices, y que han renunciado a cantidad de cosas, y que viven buscando a Dios, esto resulta interpelante, ¿eh? La vida consagrada solo será creíble cuando la mayoría de los que somos religiosos demostremos este Dios al que nos entregamos porque Él mismo nos llama y nos capacita para esa entrega, no solo no nos despersonaliza, sino que nos hace fundamentalmente felices y nos hace realizarnos como personas a imagen de Cristo, el hombre perfecto. Y entonces esto resulta testimonial, ¿no? Ya la Renovación Clausa en el año 6 de enero de 69, decía que la vida consagrada en todas sus formas, la vida religiosa, nunca se define por las actividades apostólicas que realizan. Que aunque según el Perfecto Caritatis número 8, en la vida religiosa apostólica, las actividades apostólicas pertenecen a la naturaleza misma de la vida religiosa de esos institutos, no es nunca lo primario ni lo esencial. Porque las mismas obras que realizan los religiosos las pueden realizar personas no consagradas. Un problema mal planteado no tiene solución. Y yo he oído infinidad de veces este argumento. ¿Qué sentido tiene seguir siendo religioso o miembro de este determinado instituto si para hacer lo que estoy haciendo no necesito serlo? Y el problema está mal planteado y no tiene solución. Hay que replantearlo de nuevo. Yo no me hago religioso para hacer esto o para hacer lo otro. Me hago religioso primero en respuesta a una vocación, en respuesta a una llamada, a una iniciativa, pero para seguir a Jesús, haciendo esto y haciendo lo otro. Pero no sigo a Jesús para hacer esto. Hago esto para seguir a Jesús, porque mi modo carismático es seguir a Jesús buen samaritano, es seguir a Jesús no solo virgen, pobre y obediente, sino evangelizador itinerante, o seguir a Jesús anunciador del reino, o seguir a Jesús maestro. Pero Tillar, uno de los hombres más lúcidos que ha tenido la vida religiosa, ya decía: el religioso no se hace religioso, no sigue a Cristo para anunciar el Evangelio, anuncia el Evangelio para seguir a Jesucristo. Y los superiores generales, reunidos en Roma en el año 1975, reuniendo todo el material que después apareció en el 78 en el Mutuo de Relaciones, dijo exactamente lo mismo. La identidad propia del religioso no debería definirse nunca en términos de función. El religioso no es lo que es por lo que hace, aun teniendo su importancia este factor. Los religiosos no siguen a Cristo para anunciar el reino, anuncian el reino para seguir a Cristo. Buscar con sinceridad, esta es la gran palabra. Lo mismo vale para escuchar también, como actitud vital. Y una actitud, lo sabemos muy bien, es mucho más que unos actos, que un acto o que muchos actos. Una actitud es una disposición interior permanente que mueve desde dentro a la persona a comportarse de un modo determinado. La actitud de búsqueda no es un hecho puntual, aislado, es una actitud permanente. Pero búsqueda sincera, nos lo repite unas 6 o 7 veces el documento, sincera, llamando a las cosas por su nombre, queriendo descubrir la voluntad de Dios, no la mía, no la tuya, sino tú y yo la de Dios. Y no confundir las cosas. Lo dice el documento maravillosamente. Quien no sabe escuchar, que es la segunda clave que voy a presentar. Quien no sabe escuchar a los hermanos, no sabe escuchar a Dios. Quien no escucha las mediaciones no tiene ninguna garantía de escuchar a Dios.
Claro que escuchar las mediaciones no es lo último, lo definitivo, pero es condición esencial para tener garantía de que escucho a Dios y no el eco de mis propias reflexiones. Las dos bienaventuranzas de Jesús lo dicen con absoluta claridad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo creo que esa limpieza de corazón es lo que antes llamaba sinceridad profunda. Llamar las cosas por su nombre. Y nos falta mucho esto. Yo no creo en la mala intención de nadie, y menos en la vida religiosa, pero lo he dicho a puro grito, de dolor de corazón. Creo fervorosamente en el despiste, aunque en el despiste no tengo que creer porque lo veo. Le hablamos cada uno las cosas por el nombre que nos viene bien. No, tenemos que limpiar el corazón, y la oración hace esto, nos limpia el corazón. A mí me aterra la convicción que algunos tienen de que Dios en la oración se lo dice todo. Le dicen hasta los destinos que tienen que dar. Yo digo, qué suerte, no, qué desgracia. Qué desgracia. Dios en la oración no dice nada. O más exactamente, me dice que me ama, ya está bien. Pero me dice que ama a los demás también con el mismo amor. Me limpia el corazón y salgo fuera y el corazón late mejor. Me limpia los oídos y al salir oigo mejor. Me limpia los ojos y al salir veo mejor. Pero veo y comprendo las cosas escuchando a los demás, escuchando a los demás. Hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed, nosotros lo sabemos más bien por referencia, ¿no? Es desear algo ardientemente, con sed. Justicia, en el vocabulario de Mateo, que es quien emplea 8 veces este sustantivo, significa siempre voluntad de Dios. Voluntad de Dios. El que quiere con todas las fuerzas de su ser conocer la voluntad de Dios para que esa voluntad se realice. Dice Jesús, los limpios de corazón verán a Dios, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero lo grave es hacer decir a Dios lo que yo quería oír. ¿Y cuál es el de una asamblea de lo que se escucha? Se escucha selectivamente. Aquello que confirma lo que yo pensaba antes de entrar, salgo reafirmado en ello. Y lo demás ni me he enterado. Julián María, yo le llamaba ese jovencísimo pensador nonagenario, decía, hay una enorme capacidad de no enterarse. Enorme capacidad de no enterarse. Sobre todo cuando uno habla con un grupo homogéneo. Y les habla reiteradamente de cómo tienen que ser las cosas, de cómo no tienen que ser, que es lo más claro del mundo, lo que no hay que hacer. Y ya es bastante. Y te aplauden, te dicen una maravilla, y después siguen haciendo exactamente lo mismo. Y encima no hay mala voluntad. ¿Pero qué pasa aquí? Falta sinceridad profunda. No llamamos a las cosas por su nombre. Lo llamamos celo por la gloria de Dios y es egoísmo refinado. No, egoísmo crudo. Cuando yo no me alegro del bien de los demás, es egoísmo. Ahora, yo no digo, no te culpabilices, pero no dejes que el agua corra. Llama las cosas por su nombre. Escuchar. Todo esto nos lleva a escuchar. La gran clave de todo el documento aparece 32 veces. El sustantivo escucha, el verbo escuchar. El servicio de la escucha es todo un número precioso, como clave para ejercer el gobierno religioso, ¿no? El servicio de la autoridad comporta escuchar de buena gana, libenter, dice ya el perfecto caritatis, de 1000 amores, de 1000 amores. No como quien oye llover, escuchar con atención, con delicadeza, interesándose, poniéndose en el lugar del otro, para dejarse iluminar por lo que el otro diga. Escuchar, ¿no? Que corresponde a todos. Por eso el ejercicio de la escucha es ejercicio de obediencia radical. En quien ejerce la autoridad y en quien quiere vivir la obediencia verdadera, escucha. ¿No? Escucha Israel. La escucha, el que preside debe recordar que quien no sabe escuchar al hermano o a la hermana tampoco sabe escuchar a Dios. Escuchar. Dicen los biblistas que el verbo escuchar y el sustantivo, sobre todo el verbo, aparece 1100 veces en el Antiguo Testamento. 1100 veces en el Antiguo Testamento. Y que aparece pues 525 veces en el Nuevo Testamento, escuchar. El hebreo es una lengua muy precisa. El hombre bíblico rehuye las abstracciones.
el hombre bíblico ama apasionadamente lo sensible. Por eso en la Biblia no hay teorías. No se habla de pobreza, se habla de pobres. Nosotros también decimos que no hay enfermedades, sino enfermos. Habla 250 veces de los pobres. Los libros bíblicos no los mencionan nunca. Bien, pues habla de personas que escuchan. El hebreo no tiene una palabra propia para decir obediencia. No decir obedecer, dice escuchar. Escuchar. Ser todo oídos. Fíjense qué expresión castiza tenemos. Ser todo oídos. Ser todo oídos. Solo siendo todo oídos puede uno convertirse en palabra. Jesús, porque es todo oídos, es todo palabra. Todo lo que he oído a mi Padre, obediencia. Os lo he dado a conocer, autoridad. La autoridad es transmitir lo escuchado. No transmitir lo que uno piensa. Qué confusión más lamentable existe al respecto. También lo dice el documento. Pienso que esto es razonable, pienso que esto se puede hacer, pienso que esto tiene sus ventajas, lo decido y lo presento como voluntad de Dios. ¿Pero quién te lo ha dicho? No identifiquemos la voluntad de Dios con la nuestra, que puede ser algo muy real, muy verdadero, muy justo, y no ser lo que Dios quiere. Me ayudó muchísimo Pablo VI cuando decía: la voluntad de Dios sobre una persona solo se puede conocer con garantía dialogando con ella. Pero ¿cómo puedo saber yo lo que Dios quiere sobre alguien si ni siquiera he hablado, ni la conozco, ni le he presentado nada? El diálogo también se habla repetidamente, pero todo brota de lo mismo. Se trata de transmitir lo que Dios quiere, no lo que yo pienso. Y puede ser que lo que Dios quiere no coincida con lo que yo pienso, aunque lo que piense sea verdadero y real. Hay que ir con las cosas pensadas, pero nunca decididas. No se puede ir a la buena de Dios a ver qué sale. Pero tampoco se puede imponer nada sin haber dialogado. Yo creo que a mí me lo dicen esto una sola vez en el noviciado y me acuerdo para toda la vida. ¿Cuánto lo hemos oído? ¿Cuánto lo hemos oído? Pero lo hemos escuchado. Como decía aquel, no me entra por un oído y por otro, sabes que ni me entra. Saber escuchar. Hay unos párrafos preciosos sobre esa misión primordial de la autoridad, saber escuchar. Pero es que saber escuchar es actitud vital, debe ser actitud vital de todo creyente. ¿Y escuchar a quién? A Dios. Pero Dios no me habla de forma directa, no tiene teléfono rojo con nadie, no lo tuvo ni con su hijo. Saber escuchar a todas las mediaciones para poder oír a Dios. No conocen el libro del obispo de Troyes, escuchar a todos para responder a Dios. Por eso la obediencia es una actitud viva, fundamental, ¿no? Dicen que sugerir es el arte, y que hay que decirlo todo. Y todo esto en orden a qué, a servir. Otra gran palabra bíblica, otra gran palabra evangélica. 47 veces aparece en el documento servir, servicio, diaconía, ministerio. Lumen Gentium ya nos dijo que toda forma de autoridad y es diaconía con el nombre propio de la Sagrada Escritura, pero que la diaconía corresponde al ministerio y el ministerio corresponde realmente al servicio. Jesús, cuando quiere decir cómo debe ser el que gobierna, que está al frente, presenta un icono, una imagen, y el icono, la imagen, el signo y el símbolo es una forma de lenguaje muy respetuosa, que va mucho más allá que la palabra, pero se queda también bastante más acá de la palabra. Y presenta el icono de un diácono, de un sirviente en un banquete, que por cierto no es el centro de la fiesta, y sería ridículo que fueran llamando la atención porque es el centro de la fiesta. Qué ridículo. Pero es un oficio muy digno, y por eso no tiene que irse metiendo por debajo de las mesas, y además molestaría mucho, ¿no? Es un oficio muy digno, pero muy humilde. Hubo un tiempo en el que alguien se creía superior por el hecho de que le habían nombrado superior. Hoy parece que hay casi un complejo de inferioridad. Vamos pidiendo que le perdonen la vida. Porque como soy el superior, perdónenme la vida. ¿No? Servicio humilde de amor. Las tres palabras son importantes. Servicio, pero humilde. Y humilde quiere decir sereno, equilibrado.
No quiere decir altanero, pero tampoco acomplejado. Y quiere decir firme, que es otro de los rasgos que señala también el documento. Ya los documentos anteriores del magisterio lo decían. Tomar la última palabra, la última decisión, y después mantenerla, que se cumpla. Y más de una vez habrá que parar los pies pues a una persona autoritaria, por temperamento autoritaria, que se opone aunque lo haya aprobado la mayoría. Y fíjense, si hoy no se soporta una autoridad autoritaria, menos se soporta a alguien que no es autoridad y que encima es autoritario. Y habrá que decirlo del compañero que yo tuve, que solía afirmar: baje la voz y eleve los argumentos. ¿Cuántas cosas se hacen en las congregaciones que no las quiere nadie? Pero esa abdicación de la responsabilidad de los superiores. Alguien se empeña en hacer algo, consigue dinero para hacerlo, embarca a la congregación entera en una obra que la congregación no quiere, y encima después todo el mundo cree que ha sido un regalo. Habrá que parar los pies y decir: mire, le han dado ese dinero, devuélvalo a quien se lo dio. Pero a la congregación no le importa este servicio que usted quiere hacer y ese colegio que usted quiere levantar en su pueblo, que no tiene futuro ninguno. Servicio humilde de amor. Amor es la gran palabra, la gran palabra. Y se trata de traducir y de expresar a los hermanos el amor de Dios.